Gracias por acompañarnos una vez más en Historias sobre la Noche, querida comunidad. De corazón, gracias por estar aquí y seguir formando parte de este rincón tan nuestro, tan especial. Como siempre, deseo que estén pasando un buen momento y que todo fluya para que disfruten de estos relatos. Y si hoy el día ha sido difícil, si llevas alguna sombra pesada en el corazón o te espera una semana agotadora, quiero enviarte un abrazo cálido, firme, no solo de mi parte, sino de cada alma que comparte este espacio con nosotros. Espero que sientas el cariño y la compañía de esta familia. Por ahora, suelta esas preocupaciones y permítete caer en este abismo de misterio. Relájate, acomódate en la oscuridad y deja que los relatos te envuelvan por completo. Es momento de adentrarnos juntos en nuevas historias sobre la noche. Faltaban 13 minutos para la medianoche, cuando mi mamá se acercó. Yo tenía los ojos cerrados, pero alcancé a escuchar el chirrido agónico de aquella puerta al abrirse. Voy a contarte otra historia de lo que ha estado acechando por aquí. Sé que estás despierto, me susurró al oído. Sé que te fascinan las historias de fantasmas. Sin atreverme a abrir los ojos, asentí lentamente. Escuché cómo sus pasos se arrastraban hacia la ventana y cómo se asomó, apartando apenas un poco las cortinas. La vista desde nuestro cuarto piso era desoladora. Apenas se alcanzaban a ver aquellas calles, vacías y lúgubres del centro. Ni siquiera a la policía le gustaba patrullar por esa zona. Tienes que dormirte antes de que llegue tu papá, pero es vital que escuches lo que te voy a contar sobre las cosas que habitan este edificio. Esta es la historia que me susurró aquella noche. Creo que ya no conoces a nadie del tercer piso desde que tu tío murió, ¿verdad? No, hay nadie de tu edad en todo este edificio, ¿cierto? Pero hay una razón macabra por la que ya no quedan niños aquí. En este lugar solo vive gente, que no tiene a dónde más ir. Hace tiempo llegó un muchacho, seguramente no, lo recuerdas. Tenía 23 años, pero había pasado casi toda su vida adulta encerrado en la cárcel. En sus ojos se notaba que no era un hombre malo. No es raro que gente con buen corazón termine en la prisión. Lo verdaderamente aterrador es que logren salir sin haberse roto por completo, sin haber perdido su esencia. Este fue el único refugio que encontró, donde le permitieron alquilar sin presentar identificaciones y sin el dinero suficiente para pagar la primera semana. Conocía bien al dueño del edificio y él le dio una oportunidad. Su plan era conseguir cualquier trabajo, aunque fuera temporal por aquí, cerca, ayudante de barrendero o lo que fuera. Solo quería ganar algunas monedas para, finalmente, llegar a casa con su mamá, con esa señora que lo esperó tanto tiempo, a la que él le rogó que nunca fuera a visitarlo a prisión. Quería llegar a casa con algo en las manos, con un poco de pan para la semana o al menos con algo caliente para cenar. Solo traía una bolsa con su ropa y nada más. El departamento que le dieron estaba vacío, salvo por un refrigerador pequeño que apenas funcionaba y emitía un zumbido inquietante, y un espejo inmenso en la recámara, un espejo de madera de cuerpo completo que era más o menos de su altura. Aquella primera noche iba a dormir en el suelo, cubriéndose con la poca ropa que tenía. Tenía hambre y se sentía terrible. El espejo únicamente lo entristecía. Le obligaba a ver su propio reflejo, a ver en lo que se había convertido. En otro momento, eso lo habría motivado a luchar por cambiar, por limpiar su imagen, pero en su estado solo se hundió un poco más en su propia miseria. Se levantó del suelo y con mucho esfuerzo arrastró aquel espejo fuera de la recámara hacia la otra pieza que servía como cocina y comedor. Intentó dormir. Eran las 10 de la noche, pero pensaba levantarse al alba para buscar cómo ganar esas monedas. Pasaron los minutos y no lograba conciliar el sueño. Le palpitaba la cabeza, pero alcanzó a escuchar un ruido. Sentía, con una certeza helada, que había alguien adentro de aquella habitación, a su lado. Cuando finalmente pudo dormir, solo logró tenía pesadillas recurrentes. Soñaba con la cárcel, soñaba que estaba encerrado otra vez, que le faltaban años para salir, que debía defenderse de ataques en plena oscuridad una vez más.
sintiendo que alguien lo observaba mientras intentaba dormir. Pudo ver una figura, un hombre vestido como un paciente de hospital, parado justo frente a su cama. Y aunque cambiaba de sueños saltando de una pesadilla a otra, cada cual más macabra, siempre lograba sentir, casi, ver, ver aquella figura espectral acechándolo desde las sombras. Se despertó a las 5 de la mañana, hecho pedazos, sin haber descansado ni un segundo, y decidió que era mejor levantarse y salir a buscar cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Encontró un puesto de comida que había trabajado toda la noche. Les preguntó si necesitaban ayuda para limpiar el lugar. Así logró ganar unos cuantos pesos y siguió buscando, de lugar en lugar. La mayoría lo rechazaba con desprecio, pero tuvo un golpe de suerte cerca de las 2 de la tarde. El hambre le carcomía las entrañas. No había probado bocado en todo el maldito día. Encontró un taller de pintura automotriz y preguntó si no tenían algún trabajo para él. Algo sencillo, solo por unas cuantas monedas. El encargado lo miró y le dijo: «Estás de suerte. No tenemos chalán por una semana. Si quieres venir a chambear, el puesto es tuyo, pero solo por una semana. No necesitas saber mucho, solo tienes que estar aquí para lo que necesiten los pintores». Hacía tanto tiempo que no se sentía así de feliz. Hacía tanto que no recibía una buena noticia. Pensó que con ese dinerito, con una semana de trabajo, por fin podría reunir lo suficiente para ir a buscar a su mamá. La cara se le iluminó tanto que el encargado, por compasión, lo invitó a pasar donde comían los demás. Le ofrecieron un taco que le supo a gloria, un solo taco, y medio vaso de refresco, que le supieron al festín más delicioso que jamás hubiera probado. Pasó el resto de la tarde con ellos y, para su sorpresa, también lo invitaron a cenar. Comenzó a caminar de regreso al edificio, pero mientras más se acercaba, se iba, sintiendo extrañamente triste, desanimado, con una náusea terrible ante la idea de volver. Ya sabes lo que dicen. Este lugar tiene una forma de consumirte. Nadie está aquí por gusto. Doña Teresa lo aguantó mucho tiempo, pero ya sabes cómo terminó todo aquello. El joven entró al edificio, agotado. Antes de entrar, unos hombres en la puerta le ofrecieron algo para aligerar la carga, así lo llamaron, y él, por miedo, no aceptó. Aquellos hombres se rieron de él y le advirtieron que lo esperarían más tarde, que tarde o temprano terminaría cayendo. Nadie aguanta vivir aquí sin una ayudita. Alcanzó a escuchar que le susurraban. Iba muy, muy cansado, pero al entrar en su departamento, el ambiente se volvió denso, como si sus hombros cargaran con kilos de plomo, como si una presencia invisible le pesara horriblemente en la espalda. Lo primero que vio al entrar fue su reflejo en el espejo, y odió lo que veía. Era como si no fuera él, como si estuviera viendo una versión corrompida de sí mismo. Corrió a su habitación, desesperado por bañarse, pero no tenía ni una toalla. Buscó una camiseta vieja para secarse, pero se desplomó en la cama. Pensó en cerrar los ojos solo un instante, para dejar de sentir tanto miedo. Un ruido seco lo despertó de golpe, el mismo sonido que escuchó la noche anterior. Esta vez lo reconoció con horror. Alguien estaba tocando a su puerta. Gritó que ya iba y los golpes cesaron. Le tomó unos segundos espabilarse, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta. Salió al recibidor y, de repente, alcanzó a ver su reflejo en el espejo, pero había alguien más ahí dentro. Encendió la luz de un tirón y se dio cuenta de que solo era su propia figura. Abrió la puerta de golpe, escudriñando hacia ambos lados de aquel pasillo largo, oscuro y opresivo, pero no había absolutamente nada. Notó que había luces encendidas en el departamento de enfrente. No lo pensó dos veces y se acercó a tocar. Le abrió un hombre de unos 40 años, sin camiseta, con el torso completamente cubierto de tatuajes. Le preguntó si no había visto quién estaba golpeando su puerta, pues creía que alguien lo había estado molestando la noche anterior también. El vecino, con el rostro inexpresivo y una frialdad que erizaba la piel, le respondió que no. El joven, con un hilo de voz, se atrevió a preguntar: «¿Entonces no tendrá una toalla que le sobre? La más vieja que tenga, se la compro».
El vecino miró por encima de su hombro como si algo invisible dentro de su departamento vacío reclamara su atención. Dio unos pasos hacia el pasillo para observar con más claridad aquel pequeño espacio y, sin decir una sola palabra, vecino regresó a su hogar y cerró la puerta de golpe tras de sí. El joven se sintió sumamente confundido, pero apenas había regresado a su departamento cuando el vecino volvió a tocar a su puerta. Traía consigo unas cuantas cobijas, una almohada, una toalla y 2 mudas de ropa. «¿Vas saliendo, verdad?», le preguntó. «Sí», dijo el joven, «antier salí». El vecino acomodó las cosas en el piso, pero tomó una de las cobijas que llevaba y, sin dar explicaciones, la lanzó sobre el espejo, cubriéndolo por completo. Después de un momento de silencio sepulcral, le lanzó otra pregunta al joven. «¿Crees en el mal?». «Creo en Dios», respondió él. «Bueno, entonces también debes creer en el infierno. Ten mucho cuidado. Aquí, en este piso, todos los departamentos tienen uno igual a este. Manténlo cubierto siempre». «Entonces, ¿cómo se supone que voy a usarlo?», preguntó. El joven: «De día puedes dejarlo descubierto, solo que nunca se te vaya a olvidar y jamás lo mires con las luces apagadas. Quédate con lo que te traje. Nada más regresa el favor a alguien que te tope saliendo del pozo cuando tú ya estés bien, porque siempre se necesita ayuda para volver a la superficie. Te diré algo más antes de irme. Puedes pensar que lo del espejo son alucinaciones. Yo también lo pensé. Le vas a preguntar a los otros vecinos y nadie te va a decir nada. Me preguntarás si puedes deshacerte de él, pero no se puede, no te van a dejar». El joven estaba tan cansado, tan aterrado y confundido que ni siquiera supo qué más preguntar. Pero algo cambió. Esa noche durmió profundamente. No tuvo la pesadilla de la noche anterior. No hubo figuras que lo acecharan mientras dormía. A la mañana siguiente salió temprano. Trabajó duro. Trabajó para ganarse cada peso que le pagarían. Terminó el día exhausto. Salió del taller y caminó hasta el edificio. Los tipos de la entrada le preguntaron si todavía no necesitaba nada para soportar la noche. Respondió que no, pero empezó a sentirse mareado. Apenas pudo subir las escaleras, sentía como si se le hubiera bajado la presión de golpe, viendo todo borroso, como si una mancha brillante le cubriera la vista. Al llegar a su pasillo, notó que lo saludaba una mujer de figura esquelética, vestida con un rojo tan intenso que parecía sangre. O quizás era una chica, pero por más que forzó la vista, le fue imposible verle el rostro. La visión era borrosa. Apenas podía distinguir el suelo por donde caminaba. Con mucha dificultad, logró llegar hasta el final. Abrió la puerta de su departamento a toda prisa y corrió buscando desesperado una botella de agua. Había dejado la puerta entornada a sus espaldas cuando, de pronto, un golpeteo suave y rítmico comenzó a escucharse en la entrada. Se giró de golpe, con el corazón a mil, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto, sumido en un silencio sepulcral. Creyendo aún que era la extraña mujer de antes, cometió un error fatal, un error imperdonable. Dijo: «Pasa». Y esto, hijo, es algo que quiero que grabes a fuego en tu memoria. Por eso te cuento estas historias, para que entiendas que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes invitar a entrar a alguien si no puedes verlo claramente. Nadie cruzó el umbral. El joven, con los nervios destrozados, intentó asomarse al pasillo, pero sus ojos no lograban enfocar nada entre la neblina de la noche. No vio a nadie. Cerró la puerta de un golpe, echó el seguro con manos temblorosas y se dejó caer. Se desplomó en un sueño pesado, una inconsciencia profunda que duró poco. A mitad de la madrugada despertó de golpe. Se incorporó con el pecho oprimido por un terror primitivo, una sensación de pánico visceral que le helaba la sangre. Salió de su cuarto arrastrando los pies. Encontró la cobija que cubría el espejo tirada en el suelo. Antes de alzar la mirada hacia el cristal, bajó los ojos, sintiendo en el fondo de su alma que aquello era algo que no debía ver. Se acercó con miedo para levantar la manta y volver a cegar el espejo, pero al agacharse, vio de reojo algo que le paralizó el aliento. El reflejo frente a él no se movía a la par. Era como si el espectro tuviera un retraso, como si algo del otro lado intentara imitarlo, pero fallando en el ritmo, como un eco distorsionado. Cerró los ojos con fuerza y se apresuró a cubrir el cristal de nuevo.
Regresó a la habitación, a su pequeña improvisación en el suelo, pero escuchó cómo aquella pesada cobija caía al piso otra vez, a pesar de que la había acomodado con cuidado. La luz mortecina que se filtraba por la ventana le permitía ver sombras proyectándose bajo la puerta. Notó que alguien caminaba ahí, acercándose lentamente, pero no se escuchaba absolutamente nada. Era como si aquello caminara de puntillas, evitando a toda costa hacer el más mínimo ruido, como un depredador acechando. Encendió la vela que tenía junto a él solo por el pavor de no ver qué demonios proyectaba esas sombras. Despertó antes de las 6. La vela se había consumido por completo, dejando solo un charco de cera fría. Faltaba poco para el amanecer y, al mirar hacia la puerta, vio que la luz del sol revelaba que ya no había nadie allí, o al menos, ya no estaba justo detrás de ella. Comprendió al fin las advertencias mudas del vecino de enfrente, pero sabía que no podía preguntar nada. Nadie iba a abrir la boca. No podía quitar ese espejo. Y lo más importante, estaba ahí solo por un favor, y de un plan desesperado. Tenía que llegar cada noche tan exhausto como para caer inconsciente al instante. Debía aguantar esa semana o, al menos, hasta que le pagaran, y entonces podría escapar con su mamá. Lo intentó. Se esforzó con todas sus fuerzas, pero al llegar a trabajar aquel último día, se encontró cara a cara con el ayudante al que había estado cubriendo. Despertó antes de las 6. La vela ya se había consumido por completo, dejando solo un rastro de cera fría. No faltaba mucho para que el sol empezara a filtrar sus primeros rayos, y esa luz mortecina detrás de la puerta le reveló que ya no había nadie allí, o al menos nada que se atreviera a mostrarse justo detrás de ella. Comprendió al fin las advertencias del vecino de enfrente, aunque sabía bien que no podía preguntarle nada más. Nadie le diría una palabra. Aquel espejo estaba maldito y él no podía sacarlo de ahí. Además, lo más importante era que estaba atrapado en ese lugar solo por un maldito favor. Pensó en su plan, solo tenía que llegar cada noche, agotado hasta los huesos, para caer rendido al instante. Debía aguantar esa semana, o al menos hasta que le pagaran. Entonces, podría volver con su mamá. Lo intentó con todas sus fuerzas. Pero al llegar a trabajar aquel último día, se encontró de frente con el ayudante al que había estado cubriendo. Una vez que él regresó, ya no hacía falta nada más. Fue directo a la oficina del encargado del taller, pero no estaba solo. El dueño lo esperaba ahí. Se acercó para cobrar los días que le debían, pero el tipo, con una sonrisa burlona, le soltó que la semana no había terminado y que cómo pretendía cobrar así. El muchacho intentaba explicarle, con la voz entrecortada, que solo quería el pago por los días que sí había trabajado, pero el encargado parecía disfrutar viéndolo sufrir. ¿Vienes saliendo del bote o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarnos? Se rió con desprecio. Mira, si quieres, te pago con una carta de recomendación. Puedo escribir que trabajaste aquí unos días y que no te robaste nada. Pero si insistes en cobrar una semana que no trabajaste, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Es como si tú me estuvieras robando a mí. A lo mejor debería llamar a la policía ahora mismo. El joven salió de aquel lugar destrozado. No tenía ni un centavo en los bolsillos. Había sobrevivido solo de las obras que sus compañeros le compartían. Ahora, tras perder una semana entera, el agotamiento lo estaba devorando. Ya no podía más. No dormía bien. Sentía una presencia acechándolo constantemente, un escalofrío que le recorría la espalda cada vez que alguien pasaba afuera de su habitación. Todas las noches escuchaba cómo alguien tiraba de la cobija que cubría aquel espejo, el mismo que él se aseguraba de tapar cada noche con manos temblorosas. Y esta vez no era un sueño, no como aquella primera noche. Lo que estaba ahí, justo detrás de la puerta de madera carcomida, era algo real que él podía percibir, una sombra, una intención maligna. Vagó por todo el centro buscando trabajo desesperadamente, pero no consiguió nada. Él solo había robado una vez, por pura necesidad, y eso le había costado 4 años de su vida. Ni siquiera quería pensar en el pasado, pero el hambre era un vacío punzante y el miedo un compañero constante. Ya no soportaba la desesperación de querer ver a su madre, pero no podía volver así, con las manos vacías, después de haber prometido tanto. Al llegar al edificio, ya entrada la noche, los hombres de la entrada lo interceptaron como de costumbre con esa mirada acechante.
Esta vez, él se detuvo un momento. No tengo dinero, les confesó con un hilo de voz. No hay problema, amigo. Yo te espero. ¿Qué vas a querer? Respondieron con una falsa cortesía que le heló la sangre. Él dijo que lo pensaría, que volvería luego, y se escabulló hacia el interior del edificio. Las escaleras se veían más oscuras que de costumbre, una negrura espesa que parecía tragarse sus pasos. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero esta vez el silencio era antinatural. No se escuchaba ni un murmullo proveniente de los departamentos. Las voces, la vida, todo parecía haber sido apagado. Cuando llegó a su puerta notó que la del vecino de enfrente estaba entreabierta, y una música tenue y distorsionada salía de ahí. Recordaba perfectamente que el vecino era un hombre paranoico, alguien que jamás dejaba la puerta abierta. Incluso cuando entró por unos segundos aquel día por las cobijas que le prestó, cerró todo bajo llave. Le pareció extrañamente perturbador. Allí, dentro, había una mujer de espaldas, moviéndose con una lentitud enfermiza al ritmo de la música. Su vestido era de un rojo intenso, casi como sangre fresca. Decidió ignorarla, con el corazón martillando en su pecho, y entró a su departamento. Al cruzar el umbral vio su propio reflejo en el espejo. Caminó hacia su habitación, pero se detuvo en seco. El reflejo caminó hacia la habitación antes de que él siquiera moviera un músculo. El terror lo paralizó. El reflejo siguió avanzando, moviéndose con una voluntad propia que desafiaba toda lógica. Él, como si ya no tuviera fuerzas para resistirse, comenzó a caminar también. Se sentía como si se hubiera rendido, como si su propia alma estuviera cediendo ante lo inevitable. Iba a bajar, iba a aceptar la oferta de aquellos tipos. Quizás, con ellos, encontraría un destino distinto. Entonces, le escuchó. Una voz nítida dentro de su cabeza, pero que sabía que era real. Simplemente lo sabía. Y la voz no dejaba de llamarlo. Las voces se desvanecieron por completo al llegar a su puerta, pero entonces notó algo. La del vecino de enfrente estaba entreabierta, y de allí se filtraba una música que parecía venida de otro mundo. Recordaba demasiado bien que ese tipo era tan paranoico que jamás, bajo ninguna circunstancia, la dejaba abierta. Incluso cuando entró unos segundos para entregarle aquellas mantas, el hombre se había encargado de cerrar la puerta bajo llave. Todo aquello le resultó aterradoramente extraño. Se asomó y vio a una mujer de espaldas, moviéndose con una lentitud antinatural al ritmo de la música. Llevaba un vestido rojo, largo y pesado. Decidió ignorarla y encerrarse en su apartamento, pero al entrar, su reflejo en el espejo lo paralizó. Caminó hacia su habitación y estoy hablando de su propio reflejo. La sombra en el cristal se movió hacia el cuarto antes de que él siquiera pensara en dar un paso, pero él terminó siguiéndolo como un autómata. Avanzó hacia la oscuridad del fondo, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban, como si ya no quedara nada de él, como si se hubiera rendido ante una voluntad ajena que lo obligaba a cumplir un destino inevitable. Iba a bajar, iba a aceptar el pacto de esos tipos y, quién sabe, quizás a partir de ahora solo trabajaría para ellos. Entonces, una voz surgió en lo profundo de su cabeza, una voz que, en su delirio, sabía que era real. Simplemente lo sabía. La voz no se detenía, susurrando y retorciéndose en su mente, exigiéndole que no se detuviera. Repetía una frase sin parar, y él, aterrado, no lograba dejar de escucharla. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo. La puerta se cerró de golpe. Aquella habitación no tenía ni una sola ventana. Estaba sumido en una negrura absoluta, total. Empezó a buscar a tientas su última vela para encenderla, pero no la encontraba por más que intentaba. De pronto, sus dedos rozaron algo caliente hirviendo. Retiró la mano por puro reflejo, espantado, pero luego, impulsado por una curiosidad enfermiza, regresó para intentar reconocer la forma. Notó, con el corazón en la garganta, que tocaba una mano cuya piel parecía estar quemada, una mano que ardía como el infierno. Se levantó de un salto y, buscando la puerta ciega, salió corriendo. No se atrevió a mirar el espejo, pero un resplandor repentino llamó su atención, y creyó ver, por el rabillo del ojo, algo que lo heló por completo. El espejo reflejaba llamaradas,
como si algo estuviera consumiéndose entre el fuego dentro del departamento, algo que solo ese maldito espejo podía ver. Al salir al pasillo, notó que la puerta del vecino estaba abierta de par en par, invitando a la oscuridad. Observó un espejo idéntico al suyo en la esquina, uno que antes no había visto porque solía estar bloqueado por cajas. Ahí estaba, exacto, el gemelo del suyo. Desde el fondo del pasillo surgió un hombre, una sombra que se acercaba. Cargaba una bolsa llena de ropa. El joven, temblando, le preguntó qué estaba pasando. Nadie se va a quedar aquí hoy. Nadie se queda en este piso, ¿me oíste? Nadie, le espetó el hombre. ¿Y qué pasa con el vecino de aquí? ¿Por qué dejó todo abierto?, preguntó él. Joven, con la voz quebrada. Vinieron por él esta mañana, lo arrastraron fuera. Creemos que eran policías, pero siendo honestos, pudo ser cualquier cosa por los turbios asuntos en los que se metía. El vecino nunca había visto al joven, pero por alguna extraña razón sintió una punzada de piedad y no quiso dejarlo solo a su suerte. Le preguntó si tenía otro lugar a donde ir. El joven respondió que sí, con su madre, pero que no tenía forma de llegar hasta allá. El vecino se ofreció a llevarlo en su taxi, bajo la condición de que rezaran para que el vehículo no se descompusiera a mitad del camino. El joven entró rápido por sus pocas pertenencias a aquel lugar maldito y ambos bajaron apresurados. En la entrada se toparon con un señor del taller, el mismo que le había ofrecido el trabajo. Sabía en qué edificio vivía, pero no en qué departamento, así que tuvo suerte de encontrarlo. Había ido a buscarlo porque sus compañeros se enteraron de lo que le hizo el dueño. No era mucho dinero, pero entre todos se cooperaron para darle lo equivalente a algunos días de trabajo. El joven abrazó al señor, le confesó que literalmente le estaba salvando la vida. El vecino del taxi lo llevó luego a un supermercado, donde lo vio comprar, con un brillo de alegría, algunas bolsas de comida. Después le pidió que se detuviera en una pollería. Compró la mitad de un pollo con sus últimos pesos. El joven le contó toda su historia, su calvario en ese trayecto a casa de su madre, todo lo que vivió esa última semana. Tuvieron tiempo, porque la casa estaba al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron, el vecino escuchó el grito de felicidad de la madre de aquel joven, quien salió en camisón a abrazar a su hijo, a estrecharlo como si fuera un niño pequeño. Los vio llorar a los dos. Luego, el joven regresó al taxi intentando pagarle al vecino, darle algo, lo que fuera, pero él no aceptó. Aún así, el joven le dio también un abrazo muy fuerte cargado de una gratitud infinita, y ese joven, que por qué suerte tuvo al caer en ese edificio, y qué inmensa suerte al escapar de aquel lugar justo antes de que fuera demasiado tarde, antes de sucumbir al destino macabro que algo quería imponerle. Creo que ya te imaginas, hijo, por qué te cuento esta historia. Como ya adivinaste, aquel taxista del tercer piso era tu tío Arturo, que en paz descanse, y esa mujer que bailaba de espaldas en aquel departamento vacío, lamentablemente, también sucumbió hace poco ante esa misma aparición que ahora acecha y ronda por todo el edificio. Hemos llegado al final de esta noche de horror. Si alguna de estas vivencias logró erizar tu piel o acompañarte en la penumbra, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los relatos que vienen. Si hubo historias que realmente te perturbaron, considera compartir este video con tus conocidos. Cada alma nueva que se une ayuda a que esta comunidad siga creciendo y manteniendo viva esta oscuridad. Gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar estas sombras. Espero que hayas pasado un momento inquietante y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de pesadillas. Que tengas una noche, si puedes dormir. Cuídate mucho y hasta la próxima.